Organizaciones de aprendizaje. Antes de desarrollar esta pequeña charla voy a explicar qué es lo que yo entiendo por la idea de organización y por la idea de aprendizaje. Para mí una organización es una coordinación de espacios y tiempos de aprendizajes tendentes a la autonomía intelectual de cada sujeto. Y por otra parte, es la definición de aprendizaje como el proceso de adquisición de información y conocimiento referente a un objeto externo o interno de cada sujeto humano. Ambas referencias, tanto la de organización como la de aprendizaje, es el conocimiento. Y respecto a dicho concepto podemos encontrarnos conocimientos de tipo social, conocimiento de tipo emocional, conocimiento de tipo técnico, conocimiento de tipo científico, etcétera. Es decir, que en las organizaciones nos vamos a encontrar una complejidad de conocimiento, una pluralidad de aprendizajes que nos van a remitir a la idea de la complejidad de las organizaciones. Esta complejidad, a mi entender, pues tiene dos vertientes. Una son los espacios y otras son los tiempos. Los espacios locales de conocimiento y aprendizaje, espacios virtuales, globales y grupales, por ejemplo, y los tiempos tanto de conocimiento como de aprendizaje, que se pueden entender básicamente en tres, ¿no? Los tiempos de escolarización, que suelen suponer el 10% tanto del conocimiento como del aprendizaje de cada sujeto, los tiempos de actividades externas, que supone el 20%, por ejemplo, las actividades no formales de aprendizaje, y los tiempos de juegos, tiempos de ocio, el tiempo vital de cada sujeto, que supone generalmente el 70% tanto del conocimiento como del aprendizaje. Estos conocimientos y estas habilidades diversas que se encuentran en la acción de cada sujeto, pues se pueden ver claramente a partir de un conjunto de evidencias que yo la he centrado en 5 principalmente, ¿no? Son las evidencias basadas en las percepciones, las relaciones sociales, las aulas, las mentalidades, los métodos de estudio, que todos ellos confluyen en un reto común, que es lograr la autonomía y la libertad personal de los sujetos dentro y fuera de las organizaciones, ¿no? Vayamos, por ejemplo, a la idea de la percepción. El aprendizaje de las experiencias vividas, de las relaciones sociales establecidas y de las exploraciones formativas que emprende cada sujeto van a depender de la percepción e interpretación que tenga cada sujeto sobre sus propias experiencias. Por ejemplo, aquí tenemos una diapositiva donde puede representarse bien mediante una cara o mediante una carrera de dos caballos protagonizada por unos soldados, ¿no? La idea de las relaciones sociales como otra evidencia de esta diversidad de aprendizajes y de conocimientos parte de un concepto muy simple, que son las relaciones sociales, los espacios de relación social y de comunicación que podemos encontrar tanto dentro de una organización, de un centro escolar, como fuera de la misma, ¿no? Entonces la comunicación entre los diferentes sujetos puede deberse a informaciones científicas, informaciones artísticas, informaciones de carácter deportivo, informaciones pues, de la vida cotidiana, etcétera, que nos evidencian también la idea de la complejidad de las organizaciones de tipo educativo debido a esta diversidad de conocimientos y de aprendizaje establecidos en las relaciones sociales entre los sujetos en una organización. También otra evidencia importante dentro de las complejidades, de las diversidades de conocimiento y de aprendizaje en las organizaciones es la idea de la enseñanza directa, que es una fuente importante de aprendizajes que están regulados por una serie de
evidencias de carácter científico, donde realmente nos dan una idea de lo que es la verdad sobre un hecho, basado en datos, basado en una comprobación científica, podemos decir, ¿no? Y esto se suele desarrollar en los espacios cerrados de las aulas, pues tal como vemos en esta diapositiva. Aquí tenemos un conjunto de aulas que están conducidas cada una de ellas por un docente, donde expone de una forma sistemática su idea de conocimiento, su idea de lo que se debe aprender con dicho conocimiento. También otra evidencia de los aprendizajes son las ideas de las mentalidades de cada sujeto, es decir, sus reflexiones personales, las creencias, las expectativas de los individuos, la creatividad e iniciativa, que son procesos implícitos a los procesos de aprendizaje internos en cada sujeto. Esto es muy importante porque parte de la idea de que los sujetos los sujetos humanos tenemos la posibilidad de ir creando nuestro propio conocimiento, ¿no? Por último, la evidencia del estudio, que es quizá el recurso de aprendizaje pues, más importante que se conoce al ser humano. El estudio implica pues, dedicación, concentración, focalización, comprensión, memorización, y es un espacio donde cada sujeto individualmente pues, desarrolla su propio mecanismo de exploración respecto a un conocimiento y a una adquisición de aprendizaje. Bien, todas estas evidencias, más algunas de ellas que se puedan incorporar, lo que van a posibilitar es crear organizaciones de aprendizaje, es decir, una coordinación entre los diferentes aprendizajes para lograr lo que habíamos definido anteriormente de la autonomía intelectual, tanto en estudiantes como en docentes, y además un pensamiento crítico como una mentalidad exploratoria en los diferentes focos de atención para adquirir información y conocimiento. Esto nos va a permitir pues, desarrollar el concepto de una organización holística y democrática, que significa que hay una continuidad entre los aprendizajes informales, formales y no formales que son adquiridos por cada sujeto en el desarrollo de su vida cotidiana. Entonces, el problema surge cuando hay una discontinuidad entre dichos aprendizajes y entonces pues se produce una desigualdad entre aquellos sujetos que experimentan en su vida cotidiana la continuidad entre conocimientos y aprendizaje y aquellos que no la experimentan. Entonces, para reforzar institucionalmente dicha continuidad entre los aprendizajes formales, no formales y los informales, pues se proponen en las organizaciones un conjunto de innovaciones que van a permitir dicha continuidad. Por ejemplo, el reconocimiento de los espacios informales, formales o no formales de aprendizaje, las acciones de coordinación entre los diferentes aprendizajes, la valoración de la autonomía intelectual y del pensamiento crítico, el desarrollo de modelos abiertos de escuelas, las metodologías de aprendizaje basadas en la investigación-acción participativa, la construcción de artefactos de conocimiento transferibles a diferentes áreas de aprendizaje escolar y los perfiles profesionales. Básicamente a lo que nos estamos refiriendo es a una visión neoinstitucional de las escuelas que se basa más que en la idea de distribuir enseñanza, en la idea de coordinación de los diferentes aprendizajes y conocimientos que experimenta cada sujeto en su vida cotidiana, tanto dentro como fuera de un centro escolar.